Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles aquí en la comodidad de su hogar. Le estamos dando, que sea virtualmente, la bienvenida al grupo de caballeros. Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad de Caballeros. Y aquí, mira, Edu, contento, estamos estrenando set. Sí. Gloria a Dios y a la familia que nos presta su hogar, que ha hecho el sacrificio de apoyarnos en estas circunstancias difíciles. La verdad, que el Señor los bendiga, que les multiplique todos los favores que hacen para la obra del Señor, ¿verdad? Porque la verdad es, nosotros que estamos aquí nos damos cuenta, nos prestan gran parte de su hogar. Es una incomodidad, pues, porque ellos están haciendo la lucha de prestarnos tanto su equipo como su hogar, y estamos muy agradecidos con ellos y también principalmente con Dios, ¿verdad? Que nos permite, aunque sea por este medio, llegar a su hogar, y que la palabra de Dios no se quede estancada y la obra no quede en un solo lugar. Damos la bienvenida cordialmente a nuestro Pastor Edu, y voy a aprovechar la oportunidad también para ¿O querés mandar saludos a Estados Unidos? agradecerle. Primero, vamos a agradecerle porque en mi corazón yo ayer estaba meditando mucho de que has apoyado mucho la obra de los caballeros. Es la obra tal vez la más difícil de llevar, porque habemos muy poco, nos cuesta un poco reunirnos, y pues nos has apoyado mucho. Yo estoy empezando hasta este año que empecé a asistir al grupo, y la verdad me he dado cuenta que me perdía de mucho. Sí, la verdad es que cada semana es un encuentro con la palabra, ¿verdad? Sí, entonces, si uno va aprendiendo de poquito en poquito cada lunes, yo creo que al final de año ya es algo así, Y como dijo lo alguien, que Mario, aprenderíamos. si pusiéramos en práctica, aunque sea el 40%, bueno, el 30, el 25% de lo que escuchamos en la iglesia, seríamos grandes cristianos, ¿verdad? También me voy a tomar el tiempo y voy a aprovechar la oportunidad de saludar a mi esposa, donde se encuentra en Estados Unidos, ¿En qué ciudad está que Johanita? ella se encuentra en Los Ángeles. Pues saludos hasta Los Ángeles, Joja, Dios te bendiga. Aquí estamos con tu esposo y ha sido de gran ayuda, ¿viste? En el ministerio. Dios te bendiga y sigamos adelante confiando en el Señor. Que Dios te bendiga, y pues un cordial saludo para ti y toda tu familia que se encuentra allá, y para todos los que nos logren ver, ¿verdad?, en este canal. Vamos a empezar nuestro servicio de caballeros. Vamos a empezar como es costumbre, como nos educaron a hacerlo, dándole la bienvenida al Espíritu Santo y poniendo a Dios en primer lugar. Lo vamos a hacer con una oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí donde usted se encuentra también, hermano, en la comodidad de su casa. Inclinemos nuestro rostro y acompáñenos en la oración. Así es. Amantísimo Señor y Padre bueno que moras en gloria, Padre bueno, nuestro buen Dios, estamos misericordioso, ante ti con mucho respeto, Rey con del mucha cielo, reverencia, te adoramos. para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Para pedirte, Señor, en primer lugar, perdón por nuestros pecados, perdón si en algún momento fallamos o desfallecemos, Señor. También te queremos dar las gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos, aunque sea en estas circunstancias, Señor, para que tu obra no pare, Señor. Te queremos Oramos, pedir, gracias, Señor, también ayuda. por la familia de este hogar, Señor, que los cubras con tu sangre preciosa, que derramen muchas bendiciones sobre ellos. Gracias, Señor, por poner en nuestro camino estas personas de buen corazón que nos han ayudado, Señor, en prestándonos lo que tú les has podido brindar, Señor. También te queremos pedir por hermano Edu, que trae tu palabra, que hables a nuestras vidas, que sea canal de bendición para nuestras vidas también, Señor, y que bendiga su vida, que bendiga Cada sus día sea finanzas, para tu Señor, gloria, y Padre. su hogar, Señora. También te estamos pidiendo
que al terminar este servicio, Señor, no nos quedemos como estamos ahorita, sino que aprendamos cada día más de ti, Señor. Te queremos dar la gloria y la alabanza. Recibe este servicio, Señor, que sea un aroma grato a ti, Señor. Te lo hacemos de buen corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Mario, tenés la lectura de la mañana en Juan capítulo 17, hermanos, por favor busquen la cita de esta noche, Juan 17, 20. Por favor, Marito. Tal vez pueden jalar su Biblia, ¿verdad? Y decirle a los demás miembros de la familia que se reúnan para que reciban esta palabra, va a ser de bendición. Amén. Vamos a buscar en San Juan 17, del 16 al 20. Muy bien. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Porque tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermano Du, un tema muy, muy interesante. Jesús está pidiendo ahí por sus discípulos. Pues eso es lo importante que debemos entender en esta noche. La oración de Jesús en este punto ha ido extendiéndose gradualmente, Mario. Es como cuando uno tira una piedra en un estanque y empiezan a quedar rueditas, ¿verdad? A extenderse. A eso se le dice que se extiende de manera concéntrica o con relación al centro. Ajá. Es una como espiral. Jesús abarca poco a poco todos los límites de sus seguidores, porque primero en los versículos 1 al 5 del capítulo 17 Jesús ora por él mismo. Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese a tu lado. Los versículos 6 al 15, 16, Jesús está orando por sus discípulos, está orando por los que están presentes y por aquellos que no están presentes, pero que ya han creído en la palabra. Pero en esta tercera sección, y se puntualiza más en el versículo 20, por favor, léelo otra vez. En el 20, Jesús ya no está orando ni por él, ni por los discípulos, ni por los 12 y los otros montón de discípulos, sino que está orando por los discípulos que han de creer por el testimonio de estos discípulos. Léete otra vez el 20, por favor. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo no quiero saltearme, ¿verdad? Porque venimos un orden, pero sí, este 20 me tiene una duda. Sí, sí. Ahí Jesús ya está orando por mí. Por supuesto. Y esto viene un poquitito después, pero te lo anuncio una vez, se los adelanto. Jesús está orando ahí no solo por los que van a creer en esos días, sino por los que van a creer en todas las edades y en todo el mundo, Mario. Sí, así que vamos a tenerlo en su momento. Bueno, empecemos con esto. Jesús ahora en su oración se remonta al futuro, a aquellos países distantes, Mario, a donde va a llegar esta palabra. Recordate que Jesús nunca salió de Israel. Jesús solo estuvo en la frontera de Tiro y Sidón, allá donde tuvo aquel encuentro con la famosa Sirofenicia, ¿te acuerdas? Ajá. Que eso está ya en la parte norte de Israel, noroeste de Israel, ya casi tirándole al mar Mediterráneo. Que Jesús predicó solo en Israel, pero Jesús en todo predicó Israel. Solo en Israel, para Israel. Pero ahora Jesús remonta vuelo. Ahora Jesús remonta vuelo y empieza a orar por los discípulos que estarán en el futuro en los países distantes, los que van a creer en Egipto. Se dice que uno de los discípulos, Tomás, fue a predicar a Egipto o a India.
Se dice que otro discípulo como José de Arimatea fue a Inglaterra, imagínate. Se habla de discípulos que fueron a regiones distantes. Por ejemplo, la tradición dice que Jacob Santiago fue a predicar a España, imagínate. El Señor entonces está viendo aquí de una manera proyectiva al futuro, aquellos que en las próximas edades, recuérdate que eso fue en el siglo I, la oración de Jesús. Sí. Jesús está pensando ya en el siglo III, en los tiempos de Constantino, está pensando en la Edad Media, Jesús está pensando en los tiempos de la Reforma, está pensando Jesús en el tiempo del descubrimiento de América, que la palabra iba a llegar hasta acá, y está pensando en el siglo XX, en el siglo XXI, está pensando en todos los discípulos que han de venir por el testimonio de estos. ¿Qué te parece, Mario? Sí, muy, muy interesante. Esa era mi curiosidad, y el ejemplo que pusiste fue muy bueno. Del centro, cuando cae la piedra y se va extendiendo, los discípulos ya empezaron a ampliarse, ya empezaron a ir a otros lugares, y hasta que llegó hasta nuestros días el Evangelio, pero esa onda evangélica todavía se tiene que extender más, no ha llegado hasta donde tiene que llegar. Claro, vamos a decir algo muy puntual, Mario. En los primeros 100 años de la iglesia, el evangelio llegó hasta los rincones más escondidos del mundo habitado. Ajá. En los primeros 100 años de la iglesia. Tal vez con excepción de la China, ¿verdad? Que ya existía, ya era un gran imperio. Pero ahora, en nuestro tiempo, 20 siglos después, 21 siglos después, la palabra se ha quedado un poquito paralizada, Mario. Ahora hay muchos lugares en la tierra, como dice Marcos Witt en su canción de Enciende una luz, hasta el 40% de la humanidad hoy en día no ha escuchado siquiera el nombre de Jesús. O sea que es una realidad triste, Mario. Nos falta mucho por predicar, pero ya Jesús ya está orando por ellos, o ya oró por ellos, ya pidió por ellos. Pero miremos esa proyección de Jesús, esa visión que tenía Jesús del futuro, ese propósito inalterable para el mundo, Mario. Porque imagínate, dijimos, en ese momento sus seguidores eran pocos, 12 apóstoles y algunos cientos de discípulos por ahí. Ok, estaban todos los discípulos prácticamente en el territorio de Israel, pero la confianza de Jesús es que este evangelio, que esta palabra se iba a extender, Mario, hasta lo último de la tierra. Esa fue la confianza de Jesús. Jesús era un hombre y también una persona de mucha visión, Mario, de mucha proyección al futuro. Y ¿sabes qué, Mario? Este pasaje, lo que vos me decías anteriormente, este pasaje debería ser para nosotros un pasaje muy precioso, no precioso en el estilo de muy lindo, por aquí le decimos precioso a eso, ay, qué precioso, pero precioso significa de mucho precio. Debe ser un pasaje de mucho precio para nosotros, de gran valor. Porque precisamente aquí vemos a Jesús orando por nosotros. Amén. Dice en el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí Jesús ya los estaba apartando del resto del mundo porque estaba orando por sus apóstoles en ese instante, ¿verdad? Ajá. Entonces, los está apartando directamente, o sea, solo los está apartando o ya les está dando el boleto a la salvación. No, de momento Jesús nunca dio un boleto directo a la salvación. Jesús dijo, el que permanece en mí. ¿Oíste? Eso nunca debemos olvidarlo. Ajá. Jesús nunca les dijo que era una salvación ya segura hasta el final, sino que les dijo, permaneced en mí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Él fue muy enfático en esto, Mario. Así que sí debemos entender eso. Ajá. Pero más bien aquí Jesús sí lo está apartando del mundo. Está diciendo que ellos no pertenecen al mundo. Ustedes son míos. Ustedes son míos. Ajá. Pero también los está proyectando, los está enviando a que hagan la obra. Pero otra cosa, Mario, importante. Mira,
Hay gente que ha dicho, ay, a mí me gustaría que Jesús orara por mí. ¿Cómo hubiera sido bonito? Así como cuando Jesús tocó a aquellos niños. Ahora es el pastor el que los presenta, dice la gente, ¿va? Pero en aquel tiempo fue Jesús el que los tocó. Jesús tocó a aquella mujer de flujo de sangre. Jesús tocó a aquel ciego. Jesús tocaba a los enfermos. Jesús oraba por la gente. ¿Cómo me hubiera gustado que Jesús orara por mí? Pero ahora bien, Mario, en este pasaje podemos comprobar algo. Jesús sí lo hizo. Jesús sí oró por mí. Jesús sí oró por vos. Sí. Jesús sí oró por los discípulos que vivimos en este tiempo. Sí, este fue el versículo que más me causó. Pero no me quiero salir del tema, pero yo imagino que como yo me pregunté esto, muchos se lo han de preguntar. Solo una pequeña reseña. Pero Jesús sí salvó directamente al ladrón que estaba crucificado con él, porque le dijo, te garantizo que desde hoy estarás conmigo en el Pero se paraíso. estaba muriendo, Mario. Oh, Ese ya no podía echarse la vuelta al cine, okay. ya no podía ir a la cantina. Ese, por decirlo así, permaneció en él. Porque ese estaba clavado ahí. Ese ya no tenía para dónde va, estaba clavado ahí. Ahí era diferentes circunstancias. Sí. Okay. Mira, el Señor nos da una seguridad de salvación. Él nos dice que Él nos va a ayudar a permanecer, no que nosotros vamos a permanecer. Que quede bien claro esto, hermanos. Jesús nos dice que nosotros tenemos la capacidad de permanecer en Él. No, Él dice que nos va a ayudar, que nos va a apoyar, que nos va a fortalecer para que permanezcamos en Él. Pero también nosotros debemos... Lo que hablaste la vez pasada, de que Él iba a usar... estar a su lado. Y que Él, cuando ya estemos ante el Padre, Él iba a buscar toditos los medios, iba a hacer todo por salvarnos. No cuando ya estemos nosotros delante del Padre, desde ahorita. Él iba a interceder por nosotros. Desde ahorita, como nuestro abogado. Que te acuerdas que era la palabra paracleto. Ajá, sí. El paracleto intercede por el que en la hora de un juicio, el paracleto busca cualquier forma de sacar a su defendido como inocente. Así que Jesús es una de las labores que tiene ahora. Pero otra vez, Mario, me llama la atención algo que hemos visto en otros estudios. Esa confianza que Jesús tenía en sus hombres, Mario. Él nunca desconfió de ellos. Mira, pues, a pesar que él bien sabía que ellos no habían entendido todo, Mario. Exacto. La resurrección no la habían entendido, ni siquiera la muerte. Por eso Pedro le dice que nunca esto te pase, maestro. Ellos no habían entendido que el Mesías tenía que morir, que el Cristo tenía que resucitar. Eso para ellos era todavía eran misterios en su corazón. Jesús sabía que ellos no habían entendido todo. También sabía que en pocas horas, Mario, lo iban a entregar, lo iban a traicionar. Y sin embargo, a estos mismos hombres les tiene una confianza total de que van a extender su nombre y su evangelio por todo el mundo. A esto le llamo yo confianza, Mario. Allá no sería fe, sino confianza, ¿no? Jesús confió en ellos. Jesús confiaba. Les tenía fe a ellos, les tenía confianza. Por eso yo decía en uno de estos mensajes. 3 años de convivir con ellos, ¿verdad? Sí, los conocía bien. Creo que Jesús nos da una buena muestra de la confianza que debemos tener en las personas que nos han fallado. La confianza que debemos tener, Mario, en nuestros hijos, por ejemplo, ¿va? Los patojos a veces se portan mal, a veces salen mal en la escuela, a veces no, pareciera que no dan la talla, ¿va? A veces lo decepciona a uno un poco los patojos, ¿va? Pero Jesús nos enseña a tener confianza en la gente, Mario. Jesús confió en ellos, fíjate. Recuerdo, Mario, que cuando yo era niño, yo tenía en ese tiempo 8 años más o menos, estaba en primero, segundo primaria. Mis hermanos andaban entre los 10, 12 años, 13 años. Y una vez mi papá, que era comerciante, y eran los días de Navidad, nos dice, bueno, muchachos, vengan para acá. Y nos hace una pregunta, man. ¿Quieren tener pisto para Nochebuena? ¿Quieren tener dinero para Nochebuena? Imagínate quién le dijo, ¿va? Sí, de plano, a todos querían. Entonces nos dice, bueno, hagamos algo. Mi papá vendía cuetillos en la temporada navideña, ¿no? Canchinflines, silbadores, volcancitos, tiro espacial, candela romana, me estoy ofreciendo. Todo eso en la temporada. Entonces nos dijo, miren muchachos, allá hay mercadería. Mi papá era viajero y siempre dejaba mercadería en la casa. Agarren ahí mercadería. Eso sí, apunten que se llevaron. Yo no les voy a cobrar nada.
a mí me devuelven solo el capital, pero ustedes vendan, hagan negocio y la ganancia es de ustedes. Y me pongo a pensar, Mario, otra vez, teníamos 8, 10, 13 años, entre el más pequeño y el más grande de mis hermanos. Y mi papá confía en nosotros. Sabía que nuestros hermanos, 13 años, Dios mío, tengo mis hijos 16 y 20, yo todavía no los mandaría así, pero Sí, la gente antes era más así, ¿va? Nos mandó, también las circunstancias eran diferentes. es cierto, Mario. Nos mandó y de verdad vendimos, y no fue en la colonia, fuimos a lugares más o menos alejados. Y ese año, fíjate, Mario, yo me recuerdo que mi ganancia, estamos hablando del año 81, por ahí va, año 80, 81. Yo me acuerdo que con mi gran ganancia de 5 quetzales, compré un micincho, Mario, y todavía me alcanzó para ir a los futivos a la feria y comprar mis golosinas, fíjate. Vamos a esto. Qué bueno por el papá que confía en sus hijos, qué bueno por el profesor que confía en sus alumnos, qué bueno por el líder que confía en su gente. Jesús confiaba en sus discípulos. Eso es un buen ejemplo para nosotros. Ok. Pero Mario, fíjate, debemos entender algo. A esta oración, Mario, de capítulo 17 de Juan, se le ha llamado la oración sacerdotal. Yo creo que vos ya lo había escuchado por ahí. Y es que Jesús hace el trabajo que tenía el sumo sacerdote de Israel. Yo quiero comentar algo, Mario, y es que en el traje del sumo sacerdote de Israel, recordate que sacerdotes habían decenas, cientos. En los días de Jesús se cree que habían miles, hasta 7,000 sacerdotes había en los días de Jesús. Imagínate un gentío, ¿va? Pero solo un sumo sacerdote. Muchos sacerdotes, un sumo sacerdote. Y es interesante que entre las vestimentas que tenía el sumo sacerdote, porque usaba, tipo el Papa, usaba como 3 sotanas. El Papa usaba varias, ¿va? El sumo sacerdote usaba varias sotanitas y la de más arriba tenía 2 piezas que eran, aparte de muy llamativas, carísimas, Mario. Y ya dije muy llamativas también, ¿verdad? Sí, fíjate que tenía una pechera. A eso se le llamaba el pectoral. Ustedes lo pueden buscar en las Sagradas Escrituras, en la ley de Moisés. Era el pectoral. Era un como cuadro que tenía bordado en su sotana de afuera. Y en este cuadro, en este pectoral, porque lo usaba aquí en el pecho, pues se llamaba el pectoral, tenía 12 piedras preciosas. Tenía, qué sé yo, topacio, esmeralda, todas esas piedras preciosas, ¿no? 12 piedras preciosas diferentes, que por cierto el Apocalipsis menciona que son las piedras preciosas que tiene la Nueva Jerusalén en su base. Otra vez, tenía entonces 12 piedras aquí en el pecho, en lo que se llama el pectoral, y tenía también 2 hombreras, como las que tienen los muchachos que salen en las bandas de guerra, que también se le llaman charreteras, se llaman esas, Mario. Tenía 2 sombreras, y en las sombreras tenía 6 piedras de cada lado, 6 en el hombro derecho y 6 en el hombro izquierdo, y en el centro, en el pecho, tenía 12 piedras. Pero uno dice, pero qué bonito el traje del sacerdote, aparte carísimo, imagínate, con 12 piedras preciosas. Pero fíjate que tenía su significado. Las 12 piedras que tenía en el pecho y las 6 y 6, que sumaban 12, que tenían en los hombros, representaban a las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora bien, ¿por qué lo llevaba en el pecho y en los hombros? Es que fíjate, Mario, que tenía un significado simbólico. Imagínate, Mario, como él era el sumo sacerdote, era el que tenía que presentar al pueblo delante de Dios. Los demás sacerdotes sacrificaban todos los días, pero una vez al año, Mario, en el famoso Yom Kippur judío, que dicho en español es el día de la expiación, que creo yo queda ya por el mes de septiembre, Mario. Todavía lo hacen los judíos, su famoso Yom Kippur. En ese día de la expiación, el sacerdote se ponía toda su indumentaria y hacía un sacrificio de un macho cabrío.
y presentaba la sangre del macho cabrío para que el pueblo fuera perdonado por sus pecados de todo el año. Entonces, el sumo sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios, presentaba sus pecados, sus problemas, las cargas del pueblo. Ahora, ¿por qué el pecho y los hombros, Mario? Muy simbólico. Mira, pues, el pecho, porque aquí es donde tenemos el corazón, ¿verdad? Ajá, el corazón. Donde tenemos los deseos, las motivaciones, los sentimientos. Tal vez algunos maestros de la escritura han pensado que las piedras que tenía en el pecho, las 12 piedras, simbolizaban que él llevaba al pueblo en su corazón a la hora Ajá. que oraba. Él siempre los llevaba en su corazón. Y las piedras de los hombros, ¿qué crees vos entonces que significaban, Mario? ¿Qué te dice tu lógica? Que significa como llevar el peso, ¿no? Pues La sí, carga. ¿para qué son los hombros, pues? Para llevar carga. ¿Qué significa entonces cuando llevaba 6 y 6 piedras? 6 tribus y 6 tribus. Las tribus de Significa, Israel. yo llevo, ¿qué? Las tribus de Llevo Israel. las Tribus, las cargas. Las cargas Ajá, de las la cargas. tribu de Israel. Ajá. Esto es lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora, interesante, Mario, que el libro de Hebreos, que te pido por favor que tengas por ahí la cita, el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, presenta a Jesús como el sumo sacerdote de nuestras almas, Mario. ¿Lo puedo leer? Imagínate, sí. Léete Hebreos 4, 14 al 16. 4:14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote de que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Wow. Imagínate, Mario. Israel tenía un sumo sacerdote humano, pecador como nosotros. Y sin embargo, él presentaba las peticiones y las cargas del pueblo cuando había sequía, por ejemplo, cuando había problemas nacionales, cuando había guerra. Este hombre presentaba al pueblo delante de Dios. De ahí verá las piedras en los hombros y en el pecho. Ahora bien, Jesús cumple hoy el papel de sumo sacerdote de la iglesia, Mario. En ese instante también estaba él presentándose ante Dios como sumo sacerdote. Es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba orando no solo por los discípulos, y por él mismo, estaba orando por nosotros, Mario, por vos y por mí. Estaba orando por los hermanos de los caballeros. No se puede decir que estaba orando por el mundo, no. O sea, por el mundo entero, no. Estaba orando por los que son de él, por los que iban a seguir el evangelio, por los que iban a entrar en la obra. Así es. No oro por el mundo, sino por los que han de creer. Se podría decir que no oro por cualquiera. Pues sí, aunque en la cruz sí, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en esta ocasión es una oración por los discípulos, Mario. Qué bonito, Mario, el saber que en este tiempo tenemos a alguien que intercede por nosotros. Te pido por favor que leas Romanos 8:34 también, Mario. Fíjate que Jesús no es que solo oró por nosotros cuando estuvo en su ministerio terrenal. Pablo nos dice en Romanos 8:34 que Jesús tiene todavía un ministerio intercesor por la iglesia, que Jesús todavía ora por nosotros. Léete, por favor, esta cita. Dice, empieza con una interrogante. Estamos en Romanos 8:34. Así es. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O lo que decías hace rato, de que desde ya está intercediendo por nosotros. Jesús intercedió por nosotros esa vez en Juan 17, estando en la tierra, próximo a ir a la cruz. Pero Jesús, cuando asciende al cielo, empieza a cumplir también un ministerio de intercesión, un ministerio sacerdotal, como quien dice Mario. Hoy
tenemos quien ore por nosotros. A veces decimos, yo quisiera que la gente supiera mis peticiones, cómo sé que están orando por mí. Tal vez los hermanos no oran por mí, tal vez el pastor no ora por mí. Hermano, mire pues, le quiero decir algo. Estamos orando con una lista que tenemos. Estamos orando por 36 familias de la iglesia, ¿oyó? Estamos orando 12 familias por día. O sea, cada 4 días oramos por usted. Pero mire pues, aunque el pastor no orara por usted, aunque la familia que usted tiene en Estados Unidos y en Portugal y en otros lados no ore por usted, recuérdese, usted siempre tiene a alguien que está orando por usted. Jesucristo, el sumo sacerdote que nos lleva en su corazón y en sus hombros. Jesucristo, el que intercede por nosotros, como dice Pablo. Pero fíjate, Mario, que también hay una cita de ¿qué? Lucas 22, ¿verdad? 31, 32, donde nos muestra a Jesús orando por nosotros. En esta ocasión, Jesús está por ir a la cruz, pero le hace una recomendación a Pedro. Le dice que se cuide porque por ahí el enemigo lo está buscando para tentarlo. ¿Podemos leerlo, por favor? Está siendo pedido a tentación, dice. Lo están pidiendo, así es, así mero. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para ser zarandeados como al trigo. ¿Pero qué? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Imagínate, Pedro fallón, igual que nosotros. Pedro regalado para el pecado, man. ¿Puedo hacer una observación? Sí, claro. Es que dice, o está siendo zarandeado como al trigo. Para zarandearte como trigo. Como trigo, dice, ¿va? Lo que pasa es de que allá donde yo crecí, después de que sembraban el maíz, decinos dónde creciste, man. yo crecí en el puerto de Champerico. ¿Me llegas? Entonces, a la salida había muchas fincas alrededor. Y después de la siembra del maíz, sembraban el trigo. Pero lo curioso era de que cortaban el trigo y lo hacían en manojos y los ponían así parados para que se secara el trigo. Pero paraditos. Sí, parados, los manojos, así como trigo, como burrito, sí, el trigo. Okay. Las varas como así tal vez. Más de 1 metro. Sí. Y hacían los manojos, ya hecho en manojos los paraban. Pero como dice, zarandeados como al trigo, después tendían algo abajo para recoger el trigo y agarraban los manojos y lo hacían así. Lo que le llaman aporrear. Para que saliera el trigo de las vainas, porque eran vainas pequeñitas, un montón de vainas que tenía la mata. Que la aporreada era para que se saliera de las vainas. Exacto. O sea que había que darle duro. Por eso es que se ponía que se secara, porque si se ponía así, se caía, ¿va? Entonces así, y se secaba, entonces ya la vaina, yo imagino que se abría, y después ya la agarraban, pero era con semejante fuerza, pues el zarandeo que iba a llevar Pedro si lo simbolizaban como al trigo. O sea que no le daba suavecito, man. Era duro. Era duro. Qué difícil, hermanos, de saber que a veces vamos a ser zarandeados. Y lo peor es que el zarandeo empieza cuando uno menos lo espera. Recuerden que yo estaba tan feliz el 29 de diciembre y el 30 de diciembre me iban de emergencia al hospital y pasé mi año nuevo hoy hospitalizado, ¿va? Cuando menos lo pensamos, seremos zarandeados, hermanos. En este caso no fue por Satanás, pues que eso son cosas naturales, pues. Pero me refiero a las tentaciones. A veces estamos, como decía mi pastor, tal vez estamos en el menú del almuerzo de Satanás. Estamos en el menú de su cena. Nos anda persiguiendo de muy cerca, puro el coyote del correcaminos, ¿verdad? Pues en una mano el cuchillo y en otra mano el tenedor y hasta con su servietilla aquí en el cuello, ¿va? Para comernos. Pero el Señor nos da una esperanza, Mario. Sí, Satanás te pidió para zarandearte. Lo peor es que Jesús no le dijo que no se lo va a dar. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Pero estoy orando por ti. Hermano, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Está siendo probado, hermano? ¿Está siendo acongojado por algo, por una pena, por el tiempo que estamos pasando? ¿Tiene grandes preocupaciones en su corazón? El Señor dice, está bien, pero quiero que no se te olvide.
Hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está pidiendo por ti. Qué bueno, Mario, es saber que en medio de nuestra humanidad falible, en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras luchas, aunque todos los demás se olviden de orar por nosotros, Hay alguien que está hay alguien que intercediendo. está orando por nosotros. ¿Qué te parece, hermano? Qué bonito va. Wow. Terminamos, Mario. Si quieres otra aportación, porque yo tengo aquí ya las palabras para finalizar. ¿Nos quieres contar algo más? ¿Dar algo más, una pregunta más? Voy a preparar estas preguntas hoy de una vez. No, solo de que me causó así bien interesante por lo del que dijiste en el pecho, por el corazón. Pectoral, ¿sí? Sí, y antes, en mi educación cristiana me enseñaron que el corazón era solo un órgano que bombeaba sangre. Okay. Pero a través del tiempo y de que la tecnología ha avanzado y que uno se informa y se entera, y a través de otras predicaciones, yo entendí, se podría decir, en un punto, por qué Dios nos pide en nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Por qué los compara? Porque según los expertos dice que el corazón, él se manda solo, él se gobierna solo, pero es porque tiene células como las del cerebro y que están comunicadas también con el cerebro. Por eso es de que él es un órgano involuntario, no es como un brazo, una pierna, la lengua o muchas cosas que nosotros, que si yo quiero la muevo y si no, no. El corazón tiene células igual que el cerebro, se gobierna solo, se podría decir, ¿verdad? Por eso está el dicho de los mexicanos, el corazón quiere lo que el corazón quiere. Sí, entonces... Pero te quiero decir algo, Mario, ya entramos en esto. Por eso es que pide nuestro corazón Dios. Bueno, ahí estamos. Pues ahora vamos a tomar otros 3 minutos más, hermano, porque mire, él tiene la culpa, lo mete a uno en lío. Mira, te quiero decir algo, Mario. El corazón en hebreo es lev, con B, lev. Entendamos algo, hermanos. En la cultura occidental, donde vivimos nosotros, el corazón es el asiento de los sentimientos y de las emociones. Pero es una cosa, porque mencionaste, hijo mío, dame tu corazón. Debemos entender algo. En la idea hebrea, el corazón no era el centro de los sentimientos y de las emociones. ¿Sabes qué era el corazón en la mente hebrea? En la cosmovisión se dice hebrea. No solo hebrea, sino que oriental. En la cosmovisión hebrea y oriental, el corazón era el centro de la voluntad. Como quien dice, Dios no nos pide un amor sentimentalista, Dios no nos pide un amor emocionalista, Dios nos pide nuestra voluntad. Por eso dice, cuando dice, hijo mío, dame tu corazón, en la mente del hebreo no estaba, dame tus sentimientos, dame tus emociones. En la mente hebrea estaba, hijo mío, dame tu voluntad. Dame tu voluntad, tu decisión. Yo decido si miro ese programa o no lo miro. Yo decido si voy a esa invitación o no voy. Yo decido si cuento ese chiste o no lo cuento. Yo decido si hablo eso o no lo hablo. Voluntad. Dame tu voluntad. Dame tu voluntad. O sea que sería que la voluntad de David era conforme a la voluntad de Dios también. Sí, cuando dice que el lev de David era conforme al corazón de Dios, significa que la voluntad de David estaba inclinada hacia Dios. Qué bonito, Mario. Bueno, entonces, para concluir el tema, hermano, no se preocupe más de la cuenta. Si está con su esposo por ahí, hermana, también deja ahí a su hombre que se vaya a ganar los lenes para la comida. Ore por él o yo. Pídele a Dios. Tome solo las medidas, ¿verdad? Pero no se preocupe más de la cuenta. Sus muchachos tienen que salir por necesidad. No caigamos en una histeria colectiva, en una psicosis. Tratemos de permanecer confiando. Recuerde, hermano, que hay alguien que está orando por usted. Jesucristo, como el sumo sacerdote de nuestras almas, todos los días nos lleva en su pecho y en sus hombros. ¿Verdad? Sí. Y vos dirás, entonces, ¿por qué en el pecho? Si en el pecho no estaban los sentimientos, sino la voluntad. Entonces vamos a esto. Para los judíos, la voluntad estaba en las emociones estaban en las entrañas, hermano. Para los judíos y los orientales, cuando yo le decía a una patoja, hoy le dice a uno, es que yo te quiero con todo mi corazón.
porque en el mundo occidental son los sentimientos y las emociones. En el mundo oriental era, te quiero con todos mis riñones. Yo te quiero con mis entrañas, con mis vísceras. Eso es lo que se le llama ahora algo visceral. Entonces, cuando el sacerdote lo tenía en el pecho, no solo lo tenía cerca del corazón, lo tenía cerca de las entrañas. Entonces, lo tenía cerca de sus sentimientos, cerca de sus emociones también. Se podría decir que es casi como que su ser, porque ahí estaría casi todo en las partes centrales El centrales, porque ¿sí? El ser también es la mente, ¿oíste? Ok. Hay alguien que está orando por nosotros, hermano. Amén. Le pido que en este momento de la noche, que se una a nosotros en esta oración. En primer lugar, que le agradezcamos a Jesús, porque no es que tuvo un ministerio sacerdotal en la tierra y se fue. Él tiene un ministerio activo como sumo sacerdote. ¿Qué tal si le decimos hoy, Mario, Jesús, gracias por ser el sumo sacerdote de mi alma? Amén. Gracias por ser el intercesor Amén. Que yo tanto necesito. Si hay alguien que se mete en problemas, soy yo, hermano. No sé si usted dirá lo mismo. Especialista en meternos en clavos, hermano. Y luego especialista en pedirle a Dios que nos saque los clavos en los que nos metimos. Así que pídale a Dios en esta hora y dígale, Señor, Padre, te damos gracias porque podemos tener la plena confianza de que alguien está orando por nosotros. Sí, Señor. A veces nosotros tenemos buenas intenciones de orar por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros amigos, el líder por su gente, el pastor por el pueblo. Pero humanamente a veces se nos pasa por alto alguna persona y siempre necesitamos la oración de alguien. Pero qué bueno saber, Jesús, que tú siempre estás orando por nosotros. Podemos descansar en eso. Hay alguien que está orando por mí en medio de mi humanidad falible, en medio de mis temores, en medio de mi carnalidad, de mi debilidad humana. Hay alguien que siempre está orando por mí. Y no es un sumo sacerdote, como dice Hebreos, humano, pecador, falible, sino uno que es perfecto, uno que no falla, uno que nunca va a morir, porque los demás sumos sacerdotes morían y eran cambiados por otros, pero este vive para siempre. Mientras vivamos, podemos tener la confianza de que hay alguien orando por nosotros. A mí me encanta que siempre que hablo con mi mamá me dice las mismas palabras, y lo mismo con mi pastora Carlota, siempre me decía, mijo, estoy orando por vos. Mi madre siempre que me mira me dice, estoy orando por vos, mijo. Así es, sí. A veces me pongo a pensar, cuando mi mamá muera, ¿quién va a orar por mí? Creo que la iglesia ora por mí. Pero aún cuando la iglesia se le olvidara, aún cuando mi madre muriera, qué bueno es saber que Jesús, mi sumo sacerdote, a él nunca se le va a olvidar orar por mí, presentarme delante del Padre y ayudarme a presentarme vencedor. Y como dice la doxología de Judas, y aquel que es capaz de presentarnos delante de su trono con gran alegría, Jesucristo. En esta hora te agradecemos, Padre, por haber enviado a Jesucristo, y te agradecemos, Jesucristo, por ser nuestro buen sumo sacerdote y eterno. Amén. Gracias, Mario. Dios te bendiga, ¿verdad? Por tu visita, y ojalá no sea la última. Esperemos en Dios. Buenas noches, hermanos. Hasta la próxima. Solo por placer lastima y después se va. Ser hombre es algo más, es responsabilidad, no es hacer lo que